Vamos a realizar un ejercicio en donde se puede aplicar el intercambio de configuración delta estrella o estrella delta. En este caso el enunciado dice de la siguiente estructura pasiva, determinar el valor de la impedancia y admitancia total. Tenemos nuestra estructura pasiva, está formada por impedancias. Aquí están los valores de ellos, no hay acoplamientos. Y esa es una característica cuando se quiera realizar un cambio de delta estrella o estrella delta, es que no puede haber acoplamientos entre los elementos que vamos a hacer el intercambio. De este lado podemos ver las dos configuraciones, la configuración tipo T o estrella y la configuración tipo Pi o delta. Aquí el detalle, básicamente se conocen como estructuras o redes de dos puertos, pero nosotros nos vamos a enfocar en los puntos X, Y y Z. Vamos a omitir entre comillas la configuración como tal, nos interesan esos tres puntos, por eso se le conoce como tipo T. Y en este caso este punto que es sobre la misma línea, lo vamos a enfocar en medio y por eso se le conoce a esta como tipo pi. Entonces tenemos los tres puntos que son X, Y y Z, y la otra estructura también debe tener mis tres puntos X, Y y Z. Hay que cumplir ciertas características. Una de ellas es que, para empezar, si esta es ZA, ZB y ZC, quiere decir que estamos enumerando la configuración en el sentido horario. Cuando nosotros lo hagamos con la configuración tipo pi o delta, también lo tenemos que hacer en el sentido horario. Generalmente este es Z1, 2 y 3. Se pueden cambiar, podría ser esta ZA, esta ZB y esta ZC. Entonces hay que modificar también esta estructura. Esto se debería de ser Z1, 2 y 3. O sea, pueden recorrerse, pero lo deben de hacer en la misma dirección. Si yo lo hago en sentido antihorario, también lo tendría que hacer con la otra estructura. En la página 48 a la 53 está todo el proceso para encontrar estas ecuaciones. Bueno, se encuentran las de la configuración de T a delta, perdón, de delta a T, y la otra sale también por omisión, por igualación. Entonces, en este caso, ya las tenemos. Cada vez que nosotros tengamos una configuración tipo delta o pi, para obtener a las variables de la configuración tipo T o estrella, sería la impedancia A va a ser igual al producto de Z1 por Z2 entre la suma de las impedancias 1, 2 y 3. Y ZB, lo único que se va a modificar es el numerador. Ahora sería Z2 por Z3 entre la suma de las impedancias. Y ZC, Z1 por Z3 entre la suma de las impedancias. Cuando queremos obtener una configuración tipo delta a partir de una T, la impedancia 1 va a ser igual al producto entre pares de impedancias sin que se repitan, es decir, ZA por ZB, ZA por ZC, ZB por ZC. En el numerador y el denominador, bueno, va a ser en este caso ZB. Para Z2, el numerador sigue siendo el producto, es decir, ZA más por ZB más ZA por ZC más ZB por ZC entre ZC. En la impedancia 3 es el mismo numerador y cambia el denominador, que ahora es ZA. Aquí hay una configuración que nos sirve hay una ecuación general en las notas, tanto una ecuación general como para pasar de una configuración tipo delta a T, como una ecuación para pasar de una configuración tipo T a una delta. ¿Qué me dice? Que la impedancia que yo quiero, sin importar si es ZA, B o C, mientras yo conozca a la delta, si yo quiero ZA, vamos ahora con esta figura, aquí están las dos configuraciones. Esta es una T, podríamos decir que esta es la T y esta es la pi por la forma. Y cuando la colocamos así, tenemos a la delta invertida y una estrella de 3 picos. Por eso son los dos nombres. T o estrella, pi o delta. Son las dos configuraciones. Tenemos los tres puntos, no los podemos perder. X, Y y Z. X, Y y Z. Y ahora las encimamos, pero las acomodamos de tal manera que se puedan superponer una sobre la otra. Es X, Y Z. ¿Y qué decimos? La impedancia deseada, cuando yo conozco la delta y quiero la estrella, la impedancia deseada, sea A, B o C, va a ser igual al producto entre impedancias adyacentes a la deseada, que la palabra adyacente no es más que una forma de decir las impedancias que están a los lados de ZA. Si ven la figura, ZA tiene a los lados a Z1 y Z2, pues es Z1 por Z2, entre la suma de las impedancias 1, 2 y 3. ZB
es el producto a las impedancias adyacentes o a las que están a los lados de ZB, que sería Z2 y Z3, Z2 y Z3 entre la suma. Y ZC, las que están adyacentes o a los lados son Z1 y Z3 entre la suma. Y en la ecuación general que está ahí en sus notas les dice que la impedancia deseada es igual al producto entre impedancias adyacentes a la deseada sobre la suma de Z1, Z2 y Z3. Si ahora queremos pasar de una configuración tipo T a una delta, bueno, la impedancia general o la ecuación general que se dice que la impedancia deseada, cualquiera que sea 1, 2 o 3, va a ser igual al producto, en el numerador, perdón, al producto entre pares de impedancias sin que se repitan, y aquí lo vemos, tenemos a ZA por ZB, ZA por ZC y ZB por ZC. Cualquier otro producto que queramos hacer va a ser, o lo que va a suceder es que vamos a repetir. Entonces, son los únicos productos que se pueden realizar sin que se repitan, esos van en el numerador. Entre la impedancia opuesta a la deseada, yo tengo a Z1, si vemos la que está enfrente opuesta a ella es ZB, por eso los dividimos entre ZB. Z2, mismo numerador, y el denominador es entre la impedancia opuesta a la deseada. Ahora tengo Z2, la que está opuesta o enfrente es ZC, y Z3, la opuesta o la que está enfrente, es ZA. Entonces, lo único que hay que hacer es ubicar bien los puntos para poder hacer la transformación. Podría estar en cualquier posición. La puedo tener aquí, la T en esta posición, o podría estar la T invertida, la T hacia la derecha, hacia la izquierda. Aquí podría estar invertida. Lo único que hay que hacer es ubicar bien los puntos, X, Y, Z, enumerar quién es Z, A, B y C, para enumerar en el mismo sentido a Z1, 2 y 3, y entonces poder hacer la transformación. En este caso, si ubicamos los puntos, la que se define bien es una configuración tipo T, y además siempre que hagamos un intercambio de configuración o un cambio de configuración, hay que analizar si vamos a lograr reducir el circuito. Y eso sería sustituyendo, en este caso tenemos aquí a X, al punto X, al punto Y, por eso los llamé X, Y, Z. Generalmente no están definidos, yo les estoy dando un nombre para que les sea más fácil identificarlos. Y ahora lo que sigue, pues es ubicar en el circuito que tenemos aquí los otros elementos para saber si nos va a beneficiar en algo hacer el intercambio. En este caso, entre X y Z tiene que quedar Z1. Entonces, escribimos a Z1. Entre Y y Z tiene que quedar Z3. Z3, y entre X y Y tiene que quedar Z2, que la voy a escribir de esta forma para poderlo ubicar sin modificar el circuito. Y entonces, si analizáramos, es decir, al hacer el cambio de configuración, lo que está en morado aquí ya no va a estar. Y si se ve en el circuito, bueno, pues estas dos quedarían en serie en paralelo a esta, sí se pueden reducir. Estas dos en paralelo se pueden reducir. Quedarían esta y esta en serie. Una vez que se haga la reducción, se pueden reducir en paralelo con esta. Podríamos hacer la reducción, lo que no se lograba con la configuración original que se tenía. Entonces, vale la pena hacer el intercambio de fuentes. Detalle, como ya tenemos una Z1, 2 y 3 para no confundirnos al momento de hacer las operaciones, yo le voy a cambiar con un apóstrofe para diferenciar las de la configuración delta o estrella, delta o pi, de las que ya se tenían en el circuito. Entonces le voy a agregar un apóstrofe en la parte superior a Z1, 2 y 3 para diferenciarlas de Z1, 2 y 3. Con eso ya estamos estableciendo que no es el mismo dato lo que vamos a utilizar. Y en este caso les mencioné que una vez que se consideraba la forma en que iban a quedar Z1, 2 y 3, si aquí queda 1, 2 y 3, esta debe de ser A, B y C. Si nosotros modificamos, vuelvo a repetir, a esta le queremos llamar Z1, Z2 y Z3, tenemos que modificar la otra configuración porque entonces no va a dar el resultado. En vez de ser Z esta, tendría que ser ZA, ZB y ZC. En los libros puede ser que se modifiquen, hay que observar con cuál están empezando en esta posición para ver cómo se está desplazando, ya sea hacia sentido horario o sentido antihorario. ¿Por qué?
Si nos equivocamos al establecer un sentido u otro, no vamos a lograr el resultado. Bueno, entonces tenemos nuestra estructura y ahora hay que definir quién es de estos tres que están aquí, A, B y C. Y como ya se había mencionado, bueno, tengo que respetar el sentido que di aquí porque es bajo ese criterio que estoy trabajando. Y entonces, entre X, y vamos a llamarle el punto, vamos a escribir aquí un punto, vamos a decir 0. Y vamos a decir entonces, si lo analizamos, este 0. Entre X y 0 está nuestra impedancia A. Quiere decir que esta tiene que ser ZA. Entre Y y 0 está nuestra impedancia B. Pues quiere decir que esta es ZB. Por lo tanto, esta es ZC. Y ya tenemos los valores para poder hacer nuestro cambio de configuración de delta, perdón, en este caso de T a delta, que significa que vamos a calcular a A, B y C, vamos a calcular, perdón, a Z1 con apóstrofe, Z2 con apóstrofe y Z3 con apóstrofe, que son estas ecuaciones. Entonces ya podemos borrar esta parte. Ya ubicamos todo lo que queríamos en la estructura eléctrica. Y nos faltaría definir, para no cometer errores, quién es cada uno de los datos que ya se eligieron. Y se dijo que ZA, de acuerdo a lo que está en mi estructura, es igual a Z4 y va a ser igual a 8i. Puede tener tanto parte real como parte imaginaria, puede ser una parte real nada más, puede ser parte imaginaria nada más. A mí lo que me interesa es definir mis elementos. Y además, otro detalle, antes de que se me pase, no podemos hacer intercambios con inductancias cuando estén en Henrys o Henrys a la -1, ni con capacitores cuando estén en Farad. Tienen que ser impedancias las que tenemos que usar para hacer la transformación. Con las resistencias no tenemos problema, con las conductancias habría que trabajar con ellas. Entonces, tienen que ser impedancias siempre que hagamos el cambio de configuración delta estrella. No podemos usar las bobinas como Henrys o Henrys al -1 y los capacitores con Farad. Hay que transformarlos. Tenemos entonces, de acuerdo a lo que se estableció, que ZB es igual a Z5. Entonces ZB es igual a Z5 y esto es igual a -4i. Y por último ZC, que va a ser igual, ZC, Z6, que para nuestro caso es 2. Como son ohms, recuerden que siempre que se tenga un número imaginario que se diga que es una impedancia positivo, esta debería de ser una bobina. Si se tiene un número imaginario negativo, debería de ser un capacitor. Y si se tiene parte real, debe ser una resistencia. Eso si estamos seguros de que era un elemento, porque puede ser que acá hubiéramos tenido una bobina y un capacitor y nos quedó 8 y entonces, si fuera un solo elemento, eso tendría que ser. En este caso lo vamos a dejar así y recuerden que vamos a calcular las impedancias 1 con apóstrofe, 2 con apóstrofe y 3 con apóstrofe, que son las que no conocemos. Y entonces tendríamos que determinar el valor. Primero, o podemos decir que se tiene. Hay que determinar a la impedancia 1 con apóstrofe. Y recuerden, ya se tienen las ecuaciones generales. Podemos trabajar con la general que me dice, cuando yo quiero la impedancia deseada, cuando voy a pasar de una T a una delta, en el numerador es el producto entre pares de impedancias sin que se repitan. Quiere decir que mis pares de impedancia sería ZA por ZB más ZA por ZC más ZB por ZC entre la impedancia opuesta a la deseada. Tengo Z1 aquí, la que estaría enfrente es ZB. Si sustituimos datos
y realizamos las operaciones en el numerador, es decir, al sustituir a z que va a ser 8i, zb que es menos 4i y zc que es igual a 2, y en este caso al multiplicar z por zb más z por zc más zb por zc entre zb, nos va a quedar en el numerador el producto de, al hacer sustituciones y operaciones, 32 más 8i. Sustituimos el valor de zb que es menos 4i. Y eso nos va a arrojar como dato que z1 va a ser igual a menos 2 más 8i y son ohms. Ya tenemos la impedancia 1. Ahora vamos a escribir la impedancia, o vamos a obtener, más que escribir, a obtener la impedancia 2 con apóstrofe de la configuración delta. Entonces tenemos la impedancia 2 con apóstrofe y esto va a ser igual. Recuerden que no cambia el numerador, entonces como el numerador no va a cambiar y ya hicimos la primera operación, pues tenemos que esto va a ser 32 más 8i. Lo que cambia es el denominador, ubico Z2 y veo cuál es la impedancia que está enfrente, es Z6, ZC, perdón, que es igual a Z6 y es entre 2. Y eso nos va a dar 16 más 4i y son ohms. Entonces ya tenemos la impedancia 2, nos faltaría la impedancia 3 de la configuración con apóstrofe, claro está, para no confundirnos con la Z1, 2 y 3 que ya teníamos. Y entonces de nuevo el numerador no cambia, que es 32 más 8i, pero el denominador sí, me dice que Z3 es la que está enfrente. Revisamos si es Z4, que es ZA en este caso, y ZA vale 8i. Entonces al realizar operaciones nos queda 1 menos 4i. Ya tenemos las impedancias que forman parte de la configuración delta o estrella, y entonces ya puedo quitar o sustituir la configuración delta por la configuración T. Voy a hacerlo de esta manera, voy a borrar la T, que ya no la voy a usar, porque por eso he calculado la delta. Entonces, esa sería la estructura que nos queda. Voy a darle una forma más recta para ver cómo quedaron los elementos. Recuerden que este es Z2. Entonces, como ya quité la configuración T, yo puedo escribir aquí a Z2 con apóstrofe. Y entonces ya tenemos nuestra configuración delta, una delta invertida, por eso es delta o pi, que sería como se veía anteriormente, y quitamos la T que teníamos hace un momento, que sí parecía una T, o una estrella de 3 picos, la quitamos por esta delta. Y ahora ya podemos hacer reducciones, tenemos nuestros datos, vamos a sustituir o vamos a cambiar aquí, que ya no tenemos aquí, ya no tenemos de este lado, ya no tenemos Z1, 2 y 3, no tenemos a 4, a 5 y a 6. Entonces voy a omitir estos datos y los voy a sustituir por los datos que se calcularon como Z1 con apóstrofe. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos a Z1 con apóstrofe y va a ser igual a menos 2 más 8i, son ohms. Tenemos a Z2 con apóstrofe que va a ser igual a 16 más 4i y son ohms. Y por último, a Z3 con apóstrofe que va a ser igual a 1 menos 4i y son ohms. Entonces ya tenemos nuevamente nuestra estructura eléctrica, pero con los datos que requerimos para hacer las reducciones pertinentes. Entonces, como ya realizamos
el cálculo, voy a omitir esta parte. Recuerden que ustedes lo tienen que pasar en su libreta y llevar un orden. Yo por el espacio que tengo estoy borrando, pero ustedes pueden ir llevando en orden todos los cálculos. ¿Y qué reducciones puedo hacer? Puedo hacer esta reducción. ¿Cómo me quedaron? Estos dos quedaron en serie y en paralelo con Z1 con apóstrofe. Estas dos también me quedaron me quedaron en paralelo, entonces las puedo reducir. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer esas dos reducciones para ver qué me da, y entonces tenemos como primer inicio que vamos a calcular una impedancia equivalente a 1 para que no se parezca a lo que ya estamos usando y no confundirnos, en la cual estas dos están en serie pero están en paralelo con esta. Si yo hago la reducción primero, me quedaría una y dos elementos en paralelo. Como tengo solo dos en paralelo, puedo usar el producto entre la suma. Entonces voy a decir que voy a multiplicar en el numerador a Z1 con apóstrofe por Z1 más Z2, porque estas dos están en serie, entre Z1 con apóstrofe más Z1 más Z2 en el denominador. Estoy realizando entonces esa reducción y ese dato da como resultado 2.46.153 más 16.30.769 y son ohms. Tenemos la otra reducción que sería mi impedancia equivalente 2, en donde tengo aquí sí dos elementos en paralelo. De nuevo, como son dos nada más y son impedancias, aplico el producto entre la suma y me va a quedar entonces en el numerador el producto que sería la impedancia 2 con apóstrofe por la impedancia 7. En el denominador, la impedancia 2 con apóstrofe más la impedancia 7. Hacemos las operaciones y nos queda 4.88.687 menos 2.62.443 y estos son ohms. Entonces, ¿qué sucedió con la estructura? Que lo que tenemos ahora son los elementos en la siguiente posición. Vamos a escribir. Para no equivocarnos, voy a hacer el circuito, lo voy a repetir para no cometer errores y poder observar cómo quedaron. Entonces, en este caso tenemos a Z equivalente 2. En este caso, a Z equivalente 1. Z3 con apóstrofe, porque esa quedó en esa posición. La modificamos entre comillas, sigue estando en la misma posición, pero la vemos de una forma que sea más sencillo ubicarla. Y Z3, y tenemos a la terminal B y a la terminal A. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer el cálculo de estas dos que están en serie. Y entonces decimos que la impedancia equivalente 3, lo vamos a hacer aquí abajo, la impedancia equivalente 3 va a ser igual a la impedancia equivalente 1 más la impedancia equivalente 2, que nos va a quedar 7.0
3.484 más 68.326. 68.326 y son ohms. Nuevamente, ¿qué podemos hacer? Tenemos esta estructura. ¿Qué nos queda ahora? Nos va a quedar Z equivalente 3 Z3 con apóstrofe en la parte superior. Y por último, Z3 nada más. Esto es B. Esto es A. Y entonces ya podemos determinar u obtener el valor de la impedancia total. ¿Por qué? Porque para este caso estos dos elementos quedaron en paralelo y van, una vez que se haga la reducción, que quedaría 1, estarían en serie con Z3. Entonces, o se tiene, podemos decir que la impedancia total de este circuito va a ser igual a Z3, o que la vamos a sumar a estas dos que están en paralelo, pero que al reducirlas quedaría en serie, y entonces sería, como son dos impedancias en paralelo, sería el producto entre la suma. El producto en el numerador, que es Z equivalente 3, que multiplica Z3 con apóstrofe, y en el denominador Z equivalente 3 más Z3 con apóstrofe. Y eso nos va a dar como resultado 12.24.000 más 0.51.999 y esos son ohms. Entonces, estaríamos obteniendo ya el resultado de la impedancia total. No voy a calcular todavía la admitancia total porque esto sería haciendo cambio de configuración. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero aplicando ecuación general para que veamos o se ubique si cambian o no los resultados. Este es el resultado que dio para la total. Vamos a hacerlo a través de ecuación general. Entonces decimos aquí abajo, aplicando ecuación general, tendríamos que regresar al circuito que se tenía originalmente, con el que iniciamos, y entonces se tenía aquí a, de acuerdo a lo asignado, Z7, en este caso estaba aquí Z4, Z5, la terminal A, aquí estaba la impedancia 6, la impedancia 1, la impedancia 2, la impedancia 3. Este era el circuito original con el que se inició. Aquí está la configuración tipo T, que se cambió por una delta, y entonces para poder aplicar ecuación general recuerden que hay que conectar una fuente entre las terminales A y B. La fuente debe de ser de voltaje a una frecuencia diferente de 0. Esta debe de ser la malla 1. Las demás mallas ya no importa cómo estén numeradas, pero les he mencionado que hay que llevar un orden, y para no cometer errores, bueno,
Voy a usar la misma dirección que es antihorario para las corrientes de las mallas. Este sería la malla 2 y este sería la malla 3. Como no hay acoplamientos, es muy fácil obtener las impedancias propias y mutuas de cada una de las mallas, porque lo único que vamos a hacer para la propia de una malla es sumar los elementos que forman la malla, y para la mutua entre las mallas es ubicar el elemento que quedó entre mallas. Entonces primero ubicamos nuestra malla 1, vemos cuántos elementos pasivos la forman, que serían 3, Z3, 5 y 6, y entonces decimos que las impedancias propias y mutuas de las mallas, o determinando el valor de las impedancias propias y mutuas de las mallas, ¿qué tenemos? Bueno, pues hay que calcular a Z11 y vamos a obtener el valor de Z11. Ya se había ubicado que son tres elementos, que es Z3 más Z5 más Z6. Al sustituir datos de esos elementos, nos va a dar 12 más E, la impedancia propia de la malla 1. La impedancia propia de la malla 2, ubicamos a la malla 2 que nombramos, vemos cuántos elementos pasivos la forman, y tenemos que son 3, es Z4, Z5 y Z7. Y lo único que hay que hacer es sumarlos, porque no existen acoplamientos. Entonces Z22 va a ser igual a Z4 más Z5 más Z7. Sustituyendo datos y haciendo operaciones, tenemos que es 5 menos I son ohms. Hay que calcular la impedancia propia de la malla 3. Primero ubicamos a la malla 3, vemos cuántos elementos pasivos la forman, y es Z1, 2, 4 y 6. Lo único que hay que hacer es sumarlos, porque no hay acoplamientos. Sería Z1 más Z2 más Z4 más Z6. Sustituimos datos, hacemos operaciones, y eso va a dar 10 menos 4i y son ohms. Y entonces ahora vamos a obtener todas las impedancias mutuas de las mallas, y en este caso vamos a obtener a Z 1, 2. Y la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, primero ubicamos a la malla 1, ubicamos a la malla 2, y entonces identificamos el elemento que quedó entre la malla 1 y la malla 2, que nada más es 1, en este caso es Z5. Lo recorremos con las corrientes de las mallas. Corriente de la malla 1 en Z5 va hacia la izquierda, y corriente de la malla 2 en Z5 va hacia la derecha. Sentidos contrarios, entonces lo vamos a dejar negativo, y es menos la impedancia 5. Entonces es menos la impedancia 5. Sustituimos datos, y eso es igual a 4i. Se debe de calcular ahora a la impedancia 1, 2, 1, 3, perdón. Entonces tenemos que la impedancia mutua 1, 3 va a ser igual, ubicamos la malla 1, ubicamos la malla 3, identificamos qué elemento quedó entre la malla 1 y la malla 3, en este caso nada más es 1, lo recorremos con las corrientes de mallas. La corriente de la malla 1 en Z6 va hacia abajo, y la corriente de la malla 3 en Z6 va hacia arriba. Sentidos contrarios lo consideramos negativo, y nada más es menos Z6. Y ese valor nos va a dar menos 2, y estos son ohms. Recuerden que no vamos a hacer los otros dos términos. Hablando de la ecuación propia de la malla, tiene dos términos. La primera es una suma, y la segunda corresponde a los acoplamientos. Como no hay acoplamientos, no lo considero. Para la mutua entre dos mallas tiene tres términos. El primero es con respecto a los elementos, y los otros dos términos son para los acoplamientos. Como no tengo acoplamientos, tampoco lo considero. Y nos faltaría entonces obtener nada más a Z 2, 3.
¿Y qué decimos? Que la impedancia 2,3, ubicamos a la malla 2, ubicamos a la malla 3, e identificamos el elemento que quedó entre las mallas, que es la impedancia 4, lo recorremos con las corrientes de las mallas que estamos analizando. Corriente de la malla 2 cuando pasa por Z4 va hacia la derecha, y corriente de la malla 3 cuando pasa por Z4 va hacia la izquierda. Sentidos contrarios lo dejamos negativo, sería menos Z4. Sustituimos el valor y eso va a ser igual a menos 8i isonohms. Ya obtuvimos todas las impedancias propias y mutuas de las mallas. Significa que podemos aplicar la ecuación general. Voy a dejar los datos ahí. Recuerden, este dato lo estoy conservando para que veamos el resultado. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar mi ecuación general. Ya les mencioné que ustedes al momento de pasar en su libreta lleven un orden para que no haya ningún problema. Y podemos decir que la impedancia total, que es igual al determinante de las impedancias sobre el cofactor de Z11, escribimos primero nuestro determinante de las impedancias, sería Z11 que vale 12 más I, Z12 que es 4i, Z21 es igual a 1,2, por eso lo voy a escribir de una vez, que es 4i, Z13 que es menos 2i, y Z31 es igual a 1,3, por eso también lo escribo de una vez, es menos 2i. Nos falta aquí Z22, que es 5 menos i, Z23, que es menos 8i, y Z23 es igual a Z32, que es menos 8i, y Z33, que ya se obtuvo, es 10 menos 4i. El cofactor, recuerden que siempre va a ser lo que nos quede de eliminar fila 1 y columna 1, porque es el cofactor de Z11. Y entonces en el denominador va a ser 5 menos i, menos 8i, menos 8i, por último 10 menos 4i. Ya tenemos entonces nuestro determinante y nuestro cofactor. ¿Qué hacemos? Operaciones, y en este caso la impedancia total nos va a dar como 12.24 más 0.52i, y estos son ohms. Y si observamos, la que hicimos a través de reducción en serie y paralelo por la cantidad de decimales que ocupamos, el de esa 12.24 no se modificó el 0.51, pero en una tenemos décimas, centésimas, milésimas, 10 millonésimas, entonces tenemos una parte que es despreciable y es casi 0.52i. Son o nos debe de dar el mismo resultado siempre que hablemos del mismo circuito sin importar el método. La diferencia es que para obtener impedancias totales o admitancias totales solo tenemos dos métodos: reducción en serie y paralelo, que fue el caso que analizamos primero, y ecuación general. Pero el resultado de ese ejercicio, que es el mismo, debe de ser igual. Si analizamos ejercicios distintos, pues tendremos resultados distintos. Y ya podemos decir que por lo tanto en realidad nos pidieron la impedancia total y la admitancia total. Entonces la impedancia total ya la conocemos, va a ser igual a 12.24 más 0.52 y son ohms. Si son dos elementos que se están sumando, en este caso lo que se tiene es una resistencia que corresponde a la parte real, y la parte imaginaria, por ser positiva, es una bobina. Tenemos las terminales A y B, y de todas las impedancias que se tenían hace un momento, las podemos sustituir solo por dos elementos. Una resistencia de 12.24 ohms en serie con una bobina de 0.52 y son ohms. Si quisiéramos el valor de la bobina, recuerden que nos deberían de dar el valor de la frecuencia de trabajo del circuito, para entonces despejarla a partir de la parte imaginaria y obtener el valor de la inductancia de esta bobina. Como no nos las pidieron, lo dejamos así. Pero además
no solo pidieron la impedancia total, sino pidieron la admitancia total. Recuerden que no vamos más que a obtener el dato a partir de que la admitancia total es igual a 1 sobre la impedancia total. Habría que hacer esa operación para poder sustituir, que es lo que ya sabemos, que se los he mencionado, que si cuando calculamos la impedancia tenemos resistencia y bobina, cuando calculemos la admitancia vamos a tener parte real de nuevo, que corresponde ahora a una conductancia, y parte imaginaria negativa, que cuando tenemos admitancias, la parte imaginaria negativa le corresponde a una bobina. Tenemos las terminales A, la terminal B, y faltaría determinar nada más el valor de la admitancia total y de acuerdo al cálculo que se realice, tenemos que es el inverso, sería el inverso de 12.24 más 0.52i. Y eso nos da como resultado 0.081 menos 0.003i, y estos son Siemens. Entonces tenemos una conductancia de 0.081 Siemens y una bobina de menos 0.003i. Aquí hay un punto decimal y son Siemens. Y ya tenemos la impedancia total, así como la admitancia total. Y con esto estaríamos terminando todo lo que corresponde a reducciones, serie paralelo y ecuación general o estructura pasiva con dos terminales. Por lo tanto, ya pueden terminar de hacer todos los ejercicios de la guía, tanto reducciones, serie paralelo como ecuación general, y ya se puede hacer examen. Finiquitamos este tema.